Y aquí tenemos la pregunta: ¿cuántos discos incluye el álbum El Salmón de Andrés Calamaro? La respuesta correcta es 5. El Salmón es el 7º disco de Andrés Calamaro. Se editó en el año 2000. El tema que da nombre al álbum está en el primer disco y a partir del tema Calamaro comenzó justamente a recibir ese apodo, El Salmón. Buena música también tenemos en el programa, nos metemos con estos artistas, nos metemos también con el cine, un poco de todo. Vamos a introducirnos ahora en la segunda pregunta del programa, que tiene que ver con los oídos. ¿Por qué nos zumban los oídos? No necesariamente a todos, ni siempre, pero puede ocurrir. ¿Quién nos visita? A ver. El doctor Alberto Chinsky. Es médico otorrino, presidente de honor de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, miembro de la Sociedad Norteamericana de Otorrinolaringología Pediátrica. Se desempeñó como profesor titular de la Cátedra de Otorrinolaringología de la UBA. Ufa, mucho, ¿no? Bienvenido, doctor. Mucho, dice. ¿Qué currículum? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás? Un placer tenerlo aquí, ¿eh? Muy bien, gracias. Bueno, le hago la primera pregunta que Sí. tiene que ver con el tema, y es ¿por qué no zumban los oídos en alguna ocasión? En realidad, ¿por qué? Implica toda una explicación, porque los zumbidos o acúfenos o tinnitus es, digamos, es un delirio, es una... Uno dice, yo oigo un ruido. ¿Y quién más lo oye? Nadie. El paciente solo. Entonces, yo tengo un ruido y el ruido, entonces la pregunta es, ¿a qué se parece? Se parece a grave. Entonces, uno ya se ubica donde puede estar, enseguida lo vamos a ver en el cuadro. No, es un pitito. Es permanente, es intermitente, es persistente. Hay una serie de variedades con respecto a eso. Entonces, uno es antes del órgano de Corti, es la primera neurona del nervio, o en el órgano de Corti, es primera neurona del nervio auditivo. Cuando esto ocurre, uno puede hacer topo diagnóstico, es decir, ¿es acá o es acá? No es que lo tiene en el cerebro, lo tiene en el oído y repercute dentro de toda la cabeza, uni o bilateral. ¿Por qué? Es una irritación del nervio. No se sabe muy bien por qué, porque se han hecho estudios histopatológicos de todo tipo, pero no se encuentran, salvo alguna patología puntual, que no viene al caso de aclararlo demasiado, pero la mayor parte no se sabe. ¿Y cuánto puede durar? Tampoco se sabe. Porque puede ser ocasional, lo tiene ella, fue a bailar, hay un ruido, tachín, 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 sale de ahí. Le gusta estar muy cerca del parlante a ella, por eso. Por eso. Entonces cuando sale, siente el zumbido. tiene el zumbido. Que se va. Tarda horas. Es lo que le pasa a un empleado, pasaba a un textil o un metalúrgico. Tan, salía. En la mañana desaparecía así, pero hasta el final de la semana estaba persistente. El domingo desaparecía hasta que se instalaba y no se lo sacaba nadie. ¿Por qué? Porque se irritaba el nervio. Es la única explicación que existe. O sea que, entonces, claro, generalmente con el sonido fuerte, con escuchar auriculares en el subte, por ejemplo, muy fuerte, es probable que tengamos ese zumbido. pero no se acompaña, en ese caso del ruido intenso, ya no solo se acompaña con el zumbido, sino se acompaña con el trauma acústico, que se daña el nervio. El tener los de inserción, como usa él o como usan ustedes, que es dentro del conducto, eso provoca daño auditivo a la larga, ¿no? No gusta quedarle. Bueno, yo la otra vez también contaba el hecho porque él lo hizo público, ¿no? Víctor Hugo Morales tuvo problemas de audición a partir de los auriculares y el volumen. Los cantantes que tienen, todos, Linier, todos tienen. Martin, no quería cantar porque estaba enloquecido con el zumbido. Ricky Martin. ¿Cómo se...? No lo sabía eso, ¿no? Estaba ¿Le gusta Ricky Martin? enloquecido. ¿Sí? Mirá vos. ¿Le gusta Luis Fonsi Despacito o no? Despacito también. Temazo, Despacito. Porque en La otro momento mordidita hablamos de también. los gusanos auditivos. Eso lo hemos charlado aquí. Pero eso se soluciona con los auriculares. Sí. ¿Por qué? Porque los auriculares dejan un mayor campo de oxígeno
Es decir, no tenerlo dentro del oído, sino por afuera. El tímpano no tiene protección. Claro. Directamente va sobre la membrana timpánica, impacta en el oído medio y directamente al órgano de corte. Doctor, ¿cuál sería el volumen que uno debería escuchar con auriculares? 60 decibeles. ¿Y cómo traducido? 60 decibeles es esta voz que tengo yo ahora. Ok. Por encima, además hay una prueba muy clara. Si vos te pones los auriculares y ella que está al lado tuyo está escuchando tu ruido, tu música, Ahí está. está por encima. Ok. Perfecto. Y hay en Francia, en Argentina no, pero en Francia hay toda una mecánica que dice no se puede por arriba de los 60 decibeles. Entonces, los aparatos están adaptados para que los 60 decibeles Corta. Un corten. tope. ¿No? Es como los autos de carrera, hasta 200 kilómetros cuando sale, más no puede andar. Cuando salió, lo saca y chao. Eso es lo que pasa, debería pasar con los aparatos auditivos. Sí. Ahora, No. es una alucinación auditiva. Claro, ese es el tema que yo me imaginaba que, bueno, a veces tengo este zumbido y la pregunta es, ¿me tengo que preocupar cuando lo tengo o es una cosa normal que la tenemos todos? No lo tenemos, no es fisiológico, ¿eh? Claro. No es normal, es anormal. Ahora, si te tenés que preocupar, depende de tu actividad. Si vos tenés un audífono de inserción y lo usás 10 horas por día, todos los días, toda la semana, todos los meses, a la larga o a la corta va a ser como Víctor Hugo Morales, que es mirar a la cara al otro para ver lo que está diciendo. Claro. Porque Y si no, vamos que- a un recital, por ejemplo, doctor, ¿cómo hacemos? Porque ahí algodoncitos, seguramente... Algodoncitos. Y pero me Que no empuja, me suene, carga. no suene tan intenso. Claro, Algodones. con algodones ya está. Algodón, ya llega menos intenso. Porque en un recital, si bien cuanto más cerca del parlante estás, peor es. Si vos te pones, digamos, una protección, llegar a 60, 70. Normalmente está a 110, 120. ¿Usted lo que es 120 decibeles sobre el umbral? Es Terrible. intensísimo, intensísimo. Y la utilización del hisopo, Doc. Una vez se muy limpia bueno. y... Es muy bueno para el que lo fabrica. Buenísimo. Gana mucha plata. Ah, para el oído no sirve para cuerno. No sirve. Sirve para limpiar la oreja, acá afuera. Externa, digamos. No Claro, meterse no. los... Hasta toser. No, No claro. adentro. Lo podés lastimar. Por supuesto. Claro. Además, hay otra, no es que no solamente lastima. Con el hisopo, como no es uno no ve cómo la va entrando, lo que hace es empujar la cera. Entonces es peor. Empuja y hace un tapón. Entonces ahí viene el zumbido grave. Es grave porque lo tapa, se va a bañar. El tapón es hidrófilo, es decir, ama al agua, se hincha y le duele, se le tapa, trata de hacer así. Y si tienen los dos oídos, lo mismo que con ayuda de mamita, lo hacen los dos oídos. El chico habla despacito porque cuando habla más fuerte le retumba en la cabeza. Claro. Entonces, es claro. ¿Y cómo nos limpiamos los oídos? Bueno, hay que vivir, deja vivir, viejo. Está bien, está Lo bien. importante es el concepto claro. Los oídos son autolimpiantes. Es como los buenos sordos, son autolimpiantes. Lo que hay que hacer es esperarlo a la salida. Entonces, sí, con una toallita húmeda, sac. Pero nunca hacia adentro, siempre No. la parte externa. Claro, abriendo esto, que se llama trago, abriéndolo, y Perfecto. se limpia fenomenalmente bien. Perfecto. Y a la hora de nadar, porque veo que muchos nadadores también usan unos tapones como los que mencionabas hace un rato, que también los usan mucho en recitales, por ejemplo, unos tapones que los veo en todos lados. De directamente. goma. Esos tapones de goma que tienen un hilito. ¿Hay que nadar con eso también? ¿El agua lo puede molestar? ¿El Depende oído? cuánto tiempo nadás. Si vos vas a nadar 10 minutos no hace falta. Si vos vas a nadar 2 horas todos los días, al final a cabo vas a tener algún problema en el conducto auditivo externo. Se te va a lesionar y se te va a hacer una otitis externa. El problema de la natación es esto, la zambullida. Por eso vas a ver, y seguro que viste, muchos nadadores que usan como un broche. Sí, también, es verdad. ¿Por qué? Porque le evita la presión dentro de la nariz y en la trompa de Eustaquio, que ahora vamos a ver en la maqueta, en la trompa de Eustaquio que va al oído medio.
Y entonces ahí tiene el problema. Todo lo que se ponga en el conducto auditivo externo es porque la larga permanencia en el agua que macera la piel del conducto y se infecta. Ajá. Bueno, hablamos de la maqueta. Vamos a ver Vamos. in situ. Me gusta que nos muestre el doc, por favor. Bien, veamos. Acá tenemos una oreja que... Es de un gigante esta oreja. Es de un gigante. Es de un gigante. Exacto. Entonces, vale la pena que la veamos. Acá tenemos el conducto auditivo externo. Ujú. Vale la pena mostrarlo. Lo introducimos acá. Ahí está. Sacamos esta parte anterior y nos encontramos con el conducto auditivo externo. Y acá esto es la membrana timpánica. Se ve bien. Si nosotros sacamos la membrana timpánica, tenemos los huesecillos Sí. que están acá. Y Ahí entonces se está viendo. aparece lo que es esto, que es el complejo del laberinto y de la cóclea. Cócleo vestibular. Aquí esto es para el equilibrio, Sí. que vendría a ser esto Acá que lo tenemos acá. Al costadito, sí. Esto, bien clarito. Los conductos 6 semicirculares, los 3. Y esto que es el órgano de Corti, ¿sí? Que se conecta con el oído medio. Y este que está saliendo por acá es el nervio auditivo. El daño es aquí. O sea, aquí, al final del oído medio, aquí. Y eso provoca el zumbido. El acúfeno puede ser permanente. Tanto es así cuando decimos que es subjetivo, que el audiólogo cuando va a hacer el estudio pregunta, ¿usted tiene un zumbido? Sí. A ver, ¿se parece a este? Tiene que preguntarle al paciente si se parece a este ruido. Dice, no, a este, no, hasta que llega a un ruido. Sí. Y después dice, bueno, así de intenso o asá de intenso. Hasta que llega a saber de qué se trata. Los tratamientos de los zumbidos, cuando están establecidos, son muy pocos, pero existen. Vale la pena saber que toda acción provoca una reacción a misma intensidad y sentido contrario. Entonces, si nosotros tenemos un zumbido, una intensidad que está molestándonos, le ponemos un aparato en el oído de la misma intensidad, de la misma frecuencia, de sentido contrarios, y es probable que se anulen. Con lo cual, desaparece el zumbido o se amortigua. Ese es el problema del zumbido, que puede ser permanente, persistente o intermitente. Bien. Recién hablamos de... Perdón, sí. perdón, un segundito. Ah, se olvidó de algo. Mirá. No, quería mostrarle lo que le decía. Sí. Cuando es aquí, el tapón de cera, Sí. el zumbido es grave, Ajá. antes de llegar al oído medio. Y esto es lo que decíamos de la pileta, la trompa de Eustaquio, lo que comunica el oído con la nariz, la Exacto. parte de atrás de la nariz. Perdón. Ahí, no, porque quiero que nos quedemos acá, pero le quería mostrar, es corto, pero es importante, lo que es un implante coclear, de lo cual seguramente Es nos va otra a poder cosa. hablar. Exacto, pero como veíamos recién y estábamos observando cómo era la disposición del oído, bien vale la pena. Vemos y lo explica el doctor. Un implante coclear es un dispositivo electrónico que sustituye la función del oído interno dañado y ayuda a que las personas sordas o con dificultades auditivas puedan escuchar. Este dispositivo se implanta mediante un procedimiento quirúrgico. El implante consta de una parte externa y otra interna. La parte externa se coloca detrás de la oreja y está compuesta por un micrófono procesador de sonidos y un emisor que envía la señal a la parte interna. Esta decodifica y transforma la señal en un estímulo eléctrico que es enviado al cerebro a través de la vía auditiva. A diferencia de las prótesis auditivas que amplifican el sonido, los implantes cocleares realizan el trabajo de las partes dañadas del oído interno para proporcionar señales sonoras al cerebro. Le estaba contando al doctor que en este caso yo tengo a mi sobrina, Emma, que tiene 4 años, que al año le hicieron este implante coclear y realmente es una maravilla porque la tecnología hace que hoy un chico pueda oír. Si no, ella sería sorda, no escucharía absolutamente nada y la tecnología y este tipo de operaciones le permite, escuchar perfectamente. Obviamente que
se demora un poco el aprendizaje, es lógico, pero bueno, es fantástico. Cuando se hace tempranamente, Sí. el aprendizaje no se retrasa mucho, no se retrasa mucho. El tema es llegar al diagnóstico correcto. Y cuanto antes se resuelve quirúrgicamente, uni o bilateralmente. Hoy día, cuando hay una sordera bilateral profunda, se implantan bilaterales los implantes, se hacen. Y el resultado es formidable. A mí me convencieron con el implante coclear hace muchos años, en Estados Unidos, en un curso que estaba haciendo. Un americano presentó la evolución de un chico implantado y un chico no implantado. Entonces, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año y medio, a los 2 años. Y la diferencia que iba apareciendo entre el implantado y el no implantado, que por distintos motivos no se pudo hacer, era sideral. Claro. Eso estoy hablando hace más de 20 años, o 25 años. Espectacular. Entonces, uno dice, implante coclear. Diagnóstico temprano, lo antes posible. Tratamiento en consecuencia. Y, digamos, ¿qué es lo que hace ese implante concretamente? Lo veíamos recién, pero para tenerlo acá un poco más a mano. No vine preparado para traer sí, hay otros que surgió, pero el implante coclear lo que es, entra dentro de esto, del laberinto, ¿sí? de la cóclea, dentro de las 2 vueltas y media del caracol, y le transmite un sonido que irrita, avisa al nervio, que lleva la información arriba. Es decir, es electrónico. El paciente no escucha hola, ¿cómo te va? Dice, hola, ¿cómo te va? Oye distinto, pero oye lo que le está hablando. Y habla en la medida que sea más niño, empezó de más niño, recupera muchísimo más o adquiere muchísimo más un lenguaje cómodo, que nadie se da cuenta que tiene colocado un implante coclear. Es fantástico, la verdad. Es fantástico. Yo lo sé porque lo tengo de cerca en mi familia. Hay distintos modelos, distintas formas. Bueno, hasta hay para el agua ahora, porque al principio uno, también. Claro, ustedes piensen que se lo tiene que sacar cuando se baña o cuando se tira a la pileta. Y hay ahora también, desde hace un tiempo, la posibilidad de tener para el agua, para que el chico pueda estar nadando y no sienta ninguna discriminación. En medicina, todo tiempo pasado fue peor. Claro. Siempre estamos un pasito más adelante en la medicina. Doc, le agradezco mucho por haber venido. Al contrario. Nos vamos a introducir en otro tema después de la pausa. Pero antes, tenemos una sección que se llama Lugar a Dudas, que es fantástica, de la que ya hemos hablado, por supuesto. Y en este caso tenemos una experiencia que nos trae Caro, que tiene que ver con un flipper. Se llama, no lo quiero decir mal, flipper de Gauss. Y ahora vamos a explicar por qué, pero vamos a verlo. Veo como una especie de flipper. Sí. ¿Qué vamos a hacer acá? Contame, Pablo. Bien, vamos a hacer, justamente vamos a usar esta especie de flipper. Es parecido a un flipper, no lo vamos a usar igual, sino que vamos a hacer algo diferente para demostrar. Primero te tengo que preguntar por qué se llama flipper de Gauss. Flipper, el parecido y la idea de las pelotitas que caen. Gauss, porque tiene que ver con una distribución que ahora vamos a ver que fue Gauss el primero en descubrirla. A ver, bien. Así que para empezar lo que vamos a hacer es levantarlo y todas estas pelotitas que estaban acumuladas se van a ir todas para el otro lado. Una vez que se acumulen todas del otro lado, vamos a bajar un poquito, vamos a hacerlas caer nuevamente por todo este diseño extraño. Sí, ¿el diseño tiene algo que ver con la caída de las pelotitas? Puede ser. Vamos a ver qué pasa. A ver. A ver. ¿Qué te parece ahí la distribución que tiene? Bueno, hay más pelotitas en el centro y menos en los costados. ¿Pero por qué será eso? Bueno, es como una especie de embudo. Exactamente, tiene una forma de embudo. Ahora, fíjate una cosa. Si tiene que caer acá la pelotita, en esta punta, ¿cuál es el recorrido que tiene que hacer cuando viene desde acá? Por el costadito. Exacto, va a tener que venir todo por el costadito. Y si viene para acá... Derecho. Derecho. ¿Pero puede ir derecho? No, tiene que ir sorteando obstáculos. Exactamente. Y ahora, cada vez que choca con uno de esos, ¿para cuántos lados puede ir? Para 2. Para 2, exacto. Eso es un 50-50, el famoso 50%, 50%. Para la izquierda o para la derecha. Entonces, bien. Cuando viene acá,
Si la pelotita arranca para este costado, puede llegar a ir para el medio, ¿o no? Sí, pero va a tardar más. ¿o Va a no? tardar más, sí, pero va a llegar. ¿Y qué pasa cuando viene para acá? Si ya arrancó para allá, ¿puede terminar acá? Y no. Muy difícil. Entonces, hay más probabilidades de que terminen en el medio. ¿Por qué? Porque tienen más recorridos. En cambio, para caer acá, ¿cuántos recorridos tendrá? Y menor. Exacto, muy poquitos, es 1 o 2. Entonces, esto pasa también, esta distribución se da en la vida cotidiana en algunos casos. Por ejemplo, la altura. La altura de las personas depende de muchas variables. Si suponemos que las variables son como estas pelotitas, como estos obstáculos, vamos a ver que una persona puede ser por un montón de genes, por el ambiente, por la nutrición. Entonces esas variables van a ir yendo para un lado, para el otro, pero la mayoría se van a ir compensando y van a terminar en el medio. Y esa va a ser esa altura media que tiene la mayoría de la población. En cambio, si la nutrición y todo se dan en casos muy poco probables, vamos a tener una persona muy alta o muy petiza. O muy baja. Con Pablo descubrimos de manera didáctica cómo podemos ver la distribución de Gauss, que también sucede en la naturaleza. Siempre insistimos lo mismo cuando vemos esta sección, es un lugar que ustedes pueden visitar, ¿no, Caro? Así es, Con pueden distintas experiencias. ir los fines de semana. Hay muchísimos juegos donde vas a aprender. Por ejemplo, en este caso lo que vimos fue la campana de Gauss, una manera muy fácil de poder comprender lo que este físico astrónomo alemán descubrió hace muchísimo tiempo, que es lo que sería la selección media, por lo cual hay más personas que tienen una estatura bastante similar a otras que son o más altos o más bajos. Bueno, de esa manera, en este juego, que es una especie de flipper, podemos descubrir y entender de qué se trata la campana de Gauss. Excelente, Caro, como siempre.